Sin más preámbulos, en aras del tiempo y respeto para todos, hoy vamos a tener nuestra tercera charla o, digamos, conversatorio en el cual va a participar, nos las va a dar el ingeniero David Larrea, egresado de la Universidad San Francisco de Quito, ingeniero en biotecnología, que desempeña su trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular Solca Quito. Él nos va a hablar hoy día de un tema cada vez más interesante dentro de lo que es la secuenciación y son las aplicaciones clínicas, su clasificación de variantes patológicas y que realmente debemos tener que tiene en su valoración clínica un aspecto relevante para poderlas tomar en cuenta. Nuevamente, gracias David, gracias a todos. Podemos iniciar la presentación y compartir pantalla. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Justamente soy David Larrea. El día de hoy vamos a ver un poquito de lo que es la aplicación clínica de la secuenciación de NGS. Y vamos a tener un tema justo lo que es la clasificación y el reporte de variantes patogénicas y de relevancia clínica. Vamos a ver algunas temáticas en relación a esto. Entonces, para empezar, solo recordar un poquito qué es lo que se refiere con tipos de alteraciones moleculares. Tenemos bastantes tipos de alteraciones dentro de lo que son las alteraciones moleculares que afectan como tal en el cáncer, que pueden ser tanto genes driver como también alteraciones posteriores a lo que el cáncer ya se ha desarrollado y que igual tienen un significado que lo vamos a revisar. Entonces tenemos lo que son los indels, inserciones de lesiones. Tenemos también, por otro lado, lo que son los CNVs o los Copy Number Variations, variación en número de copias. Tenemos los MNVs o Multiple Nucleotide Variants, que justamente son las variaciones como se puede ver en la imagen en los cambios de los nucleótidos, que pueden ser de 1, 2, 3 o múltiples. Tenemos los eventos cromosómicos como tal, que son las translocaciones, y de igual forma las inversiones que son de mucha relevancia dentro de la oncología. Entonces, ¿cuál es el alcance? Y que vamos a verlo relacionado justamente a la parte clínica. El alcance de NGS en el análisis de alteraciones nos permite identificar SNVs, MNVs, CNVs, indels, translocaciones desde el punto de vista de un transcrito de fusión o fusiones también conocidas, y en casos también la expresión génica. Esto es importante mencionar que en ciertos casos, ciertos tipos, como podemos ver en el asterisco, ciertos análisis van a depender como tal de la estructuración que tenga el panel que vamos a utilizar, y vamos igual a ver, mencionar justamente cómo es este sistema de paneles ya prediseñados por ciertas empresas. Para empezar, vamos a ver un término bastante importante que es el BAF, por sus iniciales en inglés, que quiere decir la frecuencia alélica de la variante. Esto es justamente lo que nosotros vamos a encontrar el momento en el que contrastamos, comparamos el genoma humano de referencia que se tiene en bases de datos con como tal lo que nosotros estamos hallando en la secuenciación de nuestras muestras. Y cómo este BAF en realidad ayuda muchísimo y forma parte de un criterio clínico. En esta parte, un poquito retomando algo de lo que es la parte de las métricas de calidad, vemos un criterio, y esto es un poco la relación entre las dos partes, y vamos a ver por qué. Tiene también relación con la parte clínica. Aquí vemos un paper en el cual justamente han establecido dentro de lo que son las alteraciones somáticas, que eso es una parte muy importante resaltar. No son mutaciones normales, no son una mutación a nivel de todo el organismo, sino que son mutaciones que pudieron ocurrir en una sola célula, la cual de forma clonal causó el cáncer. Entonces, estas mutaciones a veces es lo que se llama buscar una aguja en un pajar. Es algo que tal vez se encuentra en una muy baja proporción en comparación a las células sanas que pueden estar alrededor de un tumor. Aquí vemos cómo justamente tenemos valores determinados de ciertos parámetros como son la profundidad de cobertura. Aquí nos especifica 1650 una profundidad de cobertura.
con al menos 30 lecturas de la variante mutada y que al menos un BAF, que lo mencionábamos previamente, la frecuencia alélica de la variante sea mayor a 3%. ¿Cuál es la importancia en este sentido de este parámetro desde la parte clínica y también desde la parte eh, de calidad? Es justamente nosotros detectar variaciones que no sean artefactos como tal de la secuenciación, porque la secuenciación no es perfecta. Ningún equipo en el mercado es perfecto al secuenciar y de hecho hay incluso errores que se dan por como tal la amplificación que sucede en la PCR en pasos previos que son de preparación de las muestras. Entonces aquí podemos ver cómo en este paper han establecido, incluso han generado un software para el cálculo, como una calculadora, para poder justamente determinar más o menos en estos casos en lo que nosotros estamos hablando, que es el diagnóstico de cáncer, ciertos parámetros basándonos en la frecuencia alélica que queremos tener, cuál sería la tasa de error que tiene nuestro secuenciador y demás aspectos. Y podemos ver que justamente a la final se determina cuál es una profundidad de cobertura recomendada. Lo mejor siempre, en el caso de que se pueda, es ir más allá. ¿En qué sentido tiene una relación esto también con la métrica de calidad? El BAF, como lo podríamos ver, es qué tanto la frecuencia, es decir, qué tanto se encontró. Entonces, como podemos ver aquí el ejemplo, los puntitos verdes hacen el llamado a a un verdadero positivo, es un SNB. Y acá podemos ver que existen dos otros colores de puntitos que son el celeste y el rojo. En este caso son errores que siempre se van a dar, sea cual sea la plataforma de secuenciación. Y esto lo importante es que a partir de varios criterios, no solamente el BAF, pero BAF siendo uno, lo que nosotros podemos hacer es eliminar estos cambios que se encuentran en una frecuencia muchísimo más baja. Desde la parte ya clínica, centrándonos en lo clínico que es de mucha relevancia, vamos a tener que retomar un poquito una terminología que es la clonalidad y la subclonalidad dentro del cáncer. El cáncer como tal tiene un progreso evolutivo. Un paciente puede empezar con un tipo de células cancerosa que justamente surgió a partir de una sola célula, por eso se lo llama clonalidad. Todo el resto del tumor proviene de esa misma célula, entonces se llama clonalidad, son clones de la misma. Sin embargo, en el progreso de la enfermedad, con el pasar del tiempo, esas células al tener inestabilidad genética, cromosómica y en general celular, inestabilidad celular, pueden empezar a adquirir mutaciones, otras mutaciones que no fueron drivers, es decir, que no causaron el cáncer, sino que el cáncer como tal causó esas mutaciones, es decir, esta inestabilidad que se presentan en las células cancerígenas. Y estas mutaciones justamente se las va a encontrar en una menor proporción y se llama subclonalidad, es cuando recién empiezan a aparecer. De hecho, luego, obviamente después, cuando ya es que esa parte, esa población celular empieza a reproducirse mucho, va a incrementar su frecuencia y se las va a reconocer como tal, como una parte igual del tumor. En este sentido, ¿cuál es la importancia del BAF? Como les menciono, al principio la subclonalidad se detecta como algo en baja proporción, en baja frecuencia. Nosotros por ello debemos manejar un BAF superior de entre el 5 al 10, tiene que ser mayor a 10 o a 5 para que sea clonal. En el caso de que sea menor de estos parámetros, lo que vamos a poder identificar son variantes subclonales. Pueden estar presentes como tal, sin embargo, la relevancia clínica es desconocida, no se han descrito en papers y en la bibliografía qué es lo que esto representa, qué es lo que estas variantes subclonales pueden representar. Y vamos a ver un caso importante en la siguiente diapositiva después de esta, de cuál es la importancia de seguir en la investigación en conjunto con la investigación en estas técnicas. El BAF dentro de lo que es la sospecha germinal también es de mucha relevancia. Como sabemos, ahorita estaba yo hablando de lo que son variantes somáticas. Estas son variantes que han aparecido en una porción, en una parte pequeña de todas las células que nos conforman como seres vivos. Sin embargo, hay ciertas alteraciones que también están muy relacionadas al cáncer, que son variantes de línea germinal. Estas son heredables. Esto pudo haberse ocasionado en las gónadas, es decir, en las células progenitoras de una persona, y va a ser justamente transmitido a la progenie, es decir, a los hijos. En este caso, para poder identificar, nosotros vamos a hacer como tal investigación somática, pero cuando se hace investigación somática, si tenemos genes que están muy correlacionados a variaciones justamente de línea germinal y presentan
frecuencias alélicas de la variante de 50 o de 100%, uno puede sospechar y uno lo que debe hacer es eso, justamente comunicarlo con un genetista, con una persona que obviamente pueda dar la consejería genética, ya que el 50% puede referirse justamente a una heterocigosidad y el 100 a o justamente la presencia de un homocigoto en referencia a los alelos, como lo podemos ver en la imagen, que es la cantidad, la frecuencia que está presentando de esa alteración. Eso por un lado es importante recordarlo, siempre cuando se hacen paneles somáticos, es que uno puede sospechar, se debe justamente hacer un seguimiento porque las alteraciones de línea germinal pueden tener una repercusión muchísimo mayor, ya que repercute no solamente en el individuo, en el paciente que estamos analizando, sino que puede tener una repercusión a nivel de una familia completa. Entonces debe tener justamente esa línea de seguimiento a partir de la consejería genética. Por otro lado, una parte importante igual, que en algunos casos se puede llegar a hacer, no siempre se lo hace, es cuando se corren las muestras del paciente, se toma una muestra justamente del área del tumor, de las células cancerosas, y se hace otra muestra y se secuencia en paralelo, por eso lo mencionamos muestras pareadas, eh, una muestra normal que puede venir de tejido, por ejemplo, de fibroblastos, de tejidos, por ejemplo, hisopados de la cavidad interna de la boca. Y lo que permite esto es justamente contrastar de mejor manera y determinar si una mutación no se encuentra en otros tejidos normales, que eso indicaría justamente línea germinal. Este contraste es importante en ciertos programas que lo van a ver el día de mañana y les invito a que se conecten también en la parte de bioinformática. En este caso, lo que mencionábamos justamente previo era el BAF como criterio clínico. Cuando tenemos un BAF muy bajo, estamos tal vez hablando de subclonalidad y no ha existido estudios suficientes para poder resaltar la importancia que este BAF, que esta alteración, que esta variante puede tener en ese nivel. Sin embargo, bueno, aquí lo que tenemos son las guías ERIC, que es una organización que se dedica al estudio de las leucemias linfocítica crónica, una mutación base en esta enfermedad es TP53 y vemos justamente cómo aquí la guía cuando se hace exámenes por NGS se recomienda, perdón, que el BAF sea superior al 10%. Aquí nos dice que establece que se podría reportar un BAF menor al 10, de entre el 5 al 10%, es aceptable siempre y cuando se especifique que no hay un impacto perdón, clínico bien definido aún. Sin embargo, ya han habido papers más actuales en los cuales se puede ver justamente este paper del 2019. Han empezado a estudiar esta situación con los BAFs menores al 5 al 10% y se han dado cuenta de que en algunos casos sí tiene un impacto en la sobrevida global, que es lo que menciona aquí el OS, sobre la vida global del paciente como tal. Y esto no se lo aplica todavía en todos los genes, tiene que obviamente haber muchísimos más estudios, pero es importante nosotros, al encontrarnos justamente en la aplicación clínica de lo que es NGS, siempre estar en constante actualización, viendo justamente, leyendo, aprendiendo más, en constante actualización de lo que se está dando a nivel de la ciencia de investigación, para poder, si es que en algún momento se aplique, por ejemplo, definir justamente BAFs tal vez menores y que nos permitan incluso determinar importancia clínica en variantes subclonales. Vamos a pasar a lo que es las bases de datos. Vamos a ver lo que son los tipos y criterios. Estos dos papers son realmente base en lo que es NGS. Y el paper de abajo lo que podemos ver es un artículo científico esencial en lo que vamos a hacer nosotros porque es específico justamente en cáncer. Como podemos ver, en este sentido tenemos ciertas asociaciones de mucha relevancia a nivel mundial, como son el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica, tenemos la Asociación de Patología Molecular, el Colegio de Patólogos Americanos. Entonces, son asociaciones que han hecho estudios para establecer criterios y, como lo menciona en el mismo título, estándares y guías para lo que vamos a realizar con NGS. Entonces, vamos a ver ciertos detalles de estos dos papers que son muy importantes. Dentro de los tipos tenemos lo que son las bases de datos. En este caso podemos ver que en la tabla nos menciona en la parte superior que es para variantes somáticas.
Y vemos cómo justamente tenemos en la utilidad, tenemos bases de datos poblacionales, variantes específicas del cáncer, repositorios de secuencias como tal generales y otras bases de datos de otras enfermedades. En este caso, las bases de datos, perdón, poblacionales nos permiten justamente ir definiendo un poco y contrastando lo que es una variación en el molecular realmente deleteria que está relacionada a una enfermedad o lo que es un polimorfismo, que en realidad son variaciones, cambios que tenemos entre todas las poblaciones humanas, que puede darse desde de un grupo, digamos, entre un continente y otro, o incluso dentro de un mismo continente entre países. Entonces, esas son muy frecuentes, los polimorfismos son variantes frecuentes que no generan ningún impacto clínico y es uno de los criterios, no el único, pero es uno de los criterios que se utiliza para justamente hacer esta eh, clasificación y determinar qué variantes nos son útiles a nosotros. En el caso, obviamente, de las bases de datos de cáncer, vamos a tener variantes específicas para ciertas enfermedades y, bueno, hay algunas de bastante relevancia. La IARC, por ejemplo, es justo una base de datos exclusiva de la TP53, que es uno de los genes más mutados a nivel del cáncer. Entonces, bueno, les dejo eso para como ejemplo. Igual, como pueden ver, está la base del el artículo de donde se sacó. Entonces, si es que tienen más dudas, podrían indagar sobre ello. Vamos a verlo de igual de una forma un poco más rápida. Lo que es el tipo de base de datos de MIS-Sense SNBs. Estos son algoritmos computacionales que lo que permiten es, bajo predicción in silico, es decir, por algoritmos en base a reestructuraciones que se dan por el cambio en el aminoácido, permiten determinar si es que hay un cambio en un incremento, por ejemplo, en la funcionalidad de una proteína, si se pierde la función de una proteína, qué es lo que sucede a nivel de la proteína como tal. Y como pueden ver, hay algunos diferentes algoritmos. Cada vez van saliendo unos algoritmos nuevos, cada vez mejorados, pero en la mayoría de los casos se contrasta todos ellos para poder tener el mejor resultado posible. Y vamos a tener un ejemplo para poder justamente ver esto. Existen bases de datos de alteraciones específicas que veníamos viendo al inicio. Teníamos SNVs y teníamos diferentes alteraciones. Aquí en esta base de datos, que es la Fusion GDB, vamos a tener de las translocaciones o también llamadas fusiones. Esta base de datos nos permite tener una identificación, correlacionar un poco las translocaciones con las enfermedades como lo vemos al lado derecho. Y en el lado izquierdo vamos a poder tener igual a veces, cuando lo encuentro, obviamente no todas las translocaciones lo van a tener, pero esta base de datos se conecta con el Drug Bank, que justamente permite identificar qué medicamentos tal vez están aprobados y se pueden utilizar para justamente como diana terapéutica de esta translocación. En los criterios como tal, vamos a tener que la suma en la parte izquierda tenemos todo justamente lo que hemos mencionado, bases de datos poblacionales, predictores computacionales y demás. Todo eso se suma, se da unos criterios y nosotros lo que vamos a tener a la final es una clasificación de patogenicidad. Vamos a tener variantes patológicas o patogénicas, probablemente patogénicas, benignas, posiblemente benignas y finalmente de significado incierto. Eh, Esto es importante mencionarlo porque en base a eso hay algunos criterios para justamente el reporte de las variantes. Perdón, regresemos solo un segundito aquí. En la patogenicidad, este nivel de patogenicidad es en realidad determinado para todas las alteraciones a nivel genético en múltiples enfermedades, no es exclusiva del cáncer. Mientras que el criterio que presentamos a continuación, este sí es un criterio que se encuentra en el paper que lo veíamos previamente, que es específicamente del cáncer. Y como podemos ver, tenemos niveles o tiers, tenemos 1, 2, 3 y 4, en el cual lo que nos vamos a concentrar nosotros es el 1 y el 2. Y a lo que me refiero con concentrar es que el reporte, cuando nosotros lo realicemos, debe ser hecho de solamente estos dos niveles, ya que las variantes de significado incierto y las benignas o posiblemente benignas pueden ser muy abrumadoras porque se pueden encontrar muchas variantes, sobre todo benignas y posiblemente benignas, y no dan un valor. Entonces,
uno no debe llenar el reporte de resultados de NGS con información vacía, sino realmente colocar lo que es aplicable y lo que se puede utilizar a nivel clínico para que el médico tratante pueda realmente hacer uso de esa información. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que ambos niveles, lo que nos menciona es, tienen una aplicabilidad a nivel terapéutico, pronóstico y diagnóstico. En cuanto justo a lo que mencionábamos, esta división entre lo que es la patogenicidad y lo que es la relevancia clínica que veíamos ahorita, en el reporte cuando uno hace NGS es importante dividir la clasificación. Tenemos lo que serían las variantes de relevancia clínica por un lado y otras variantes detectadas. ¿Cuál es la idea de esto? Vemos en el lado derecho un paper que justamente habla sobre cómo cuando hacemos el llamado de variantes somáticas, se debe priorizar la accionabilidad clínica que tienen estas sobre la patogenicidad como tal. Y esto a lo que se refiere es cuando hay genes que han sido bien descritos en una enfermedad en específico, esos genes ya tienen una relevancia clínica y no son solamente patogénicos. Y justamente al reportarlos en los resultados, lo mejor es separarlos, ya que los que van a tener un mayor impacto van a ser las variantes de relevancia clínica. Sin embargo, no se debe dejar de lado a las variantes patogénicas, ya que estas en el transcurso justamente de lo que se sigue investigando en el mundo, podrían ser determinadas en un futuro y el médico podría llegar eh, a revisar justamente, en muchos casos a veces se revisan las secuenciaciones que se hacen a lo largo de toda la progresión de una enfermedad para ver cómo ha ido cambiando el paciente, cómo ha ido cambiando el cáncer en el paciente. Entonces es importante que esas variantes patogénicas sí queden como tal reportadas, pero separadas de las de relevancia clínica. Y aquí nuevamente un poquito recordar que la relevancia clínica se menciona la accionabilidad que tenemos en el diagnóstico, en dianas terapéuticas y en el pronóstico. Igual vamos a revisar un ejemplo de algunas enfermedades para entenderlo un poquito más a qué se refiere con esto. Tenemos un ejemplo en las bases de datos. Justamente lo que nos menciona aquí es la importancia de contrastar la información de bases de datos y basarse en bibliografía. Entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo de un gen, el gen KIT, que es bastante importante, es una quinasa, se encuentra mutado en algunas leucemias, puede encontrarse alterado en leucemias, y vemos que en la base de Cosmic, lo que nos determina en la parte de abajo nos dice patogénica. Las bases de datos se van formando, se van generando a partir de la información que múltiples investigadores van subiendo. Sin embargo, hay un trabajo detrás que lo que permite es la curación de estas bases de datos, es decir, realmente la verificación y validación. No todo lo que se encuentra, sobre todo en las bases de datos públicas, que son abiertas, que no cuestan como tal, porque también hay bases de datos que cuestan, van a estar completamente curadas. Y eso por eso es justamente la importancia de contrastar la información de bases de datos, que es lo que igual veíamos en la parte anterior, y tener varios criterios para la determinación de una variante. Contrastando con la anterior que veíamos de la base de datos de Cosmic, tenemos aquí un screenshot de la base de datos de Barsom. Esta base de datos, en realidad más que una base de datos, es un poquito una recopilación, es un software que recopila información y que es de mucha utilidad y lo vamos a revisar. ¿Por qué? Es la misma alteración que veíamos previamente, si lo vemos a nivel de aminoácidos que está en la parte superior izquierda, tenemos el cambio de una A a C y tenemos el cambio de igual forma de una metionina en la posición 541 a una leucina. Es la misma alteración que veíamos aquí en la parte de Cosmic, como se puede ver, es la misma. Y lo que sucede aquí es que tenemos información de diferentes bases recopiladas y vamos a ir verificando cómo justamente hay un poquito esta discrepancia en cómo poder clasificar a esta variante. Para empezar, tenemos este parámetro que es la AMP, que es del American Pathology, Asociación de Patología Molecular de los Estados Unidos. Aquí justamente vemos que nos da un nivel 3, que como vimos previamente teníamos nivel 1, 2, 3 y 4. El nivel 3 era una variante de significado clínico desconocido, como lo vemos en la parte derecha inferior,
y por ende ya es un criterio que nos da que es bastante fuerte porque es, como les menciono, este criterio de tiers, del 1 al 4, los niveles 1, 2, 3 y 4, son los más manejados justamente para la importancia clínica que tiene una variante patogénica, si es que esta llegase a ser patogénica. Entonces, en este caso, si solamente manejáramos esta variante como de significado incierto, lo que se haría es evitar su reporte. Pero antes de eso, lo que podemos hacer es verificar todo el resto de fuentes de información, de bases de datos, para estar realmente seguros de qué es lo que estamos encontrando. Como les menciono, la información que se genera, y eso va igual a mencionarlo en la parte de bioinformática, el manejo es muy, muy grande. La información que se obtiene de una sola persona es muchos datos y es difícil a veces el manejo. Por eso es que se han ido generando estas bases de datos y hay que darle buen uso como tal. Por otro lado, tenemos la clasificación que le da la ACMG. Aquí tenemos justamente que el veredicto, como lo pueden ver, es benigno para la misma mutación que estábamos viendo previamente del gen KIT. Es benigno. Tenemos por otro lado cómo lo clasifica ClinVar, que es otra base de datos, y lo clasifica como benigno, posiblemente benigno. En este caso tenemos una base de datos que es muy, muy igual interesante, que es la de PMKB. Esta base de datos hace una clasificación igual en niveles o tiers, que es lo que veníamos mencionando, y en este caso nos sale como que fuera un nivel 1. Pero, y es importante igual en Barson poder fijarse en los detalles de lo que la información que le brinda a esta página web. Tenemos que justamente al ingresar y ver el detalle de los papers que eh, nos está citando, nos está mostrando, vemos que aquí habla sobre mutaciones, sí, en el gen KIT, pero no en la mutación que nosotros estábamos buscando, que es la KIT M441L, y aquí habla de la mutación de D816B. De hecho, en todo el resto de referencias, si uno va revisando, no encuentra una precisa que hable de la M541L. Y las que se encuentran, que son estas que tenemos aquí, de igual de otras bases de datos como OncoKB, tenemos igual papers como los que están a mano derecha, y vemos que aquí lo mismo, se sigue determinando lo mismo. Hay conflicto en la información del significado biológico que puede tener de la tumorogénesis, es decir, de la provocación realmente de la conexión con el cáncer. Entonces, no hay un fundamento suficiente para poderlo clasificar en realidad todavía como ninguna clasificación. Se determinaría que esta variante quedaría como de significado incierto. Lo que les mencionaba en un principio, teníamos bases de datos poblacionales y estas lo que nos permiten justamente es ver lo que tenemos en esta imagen. Esta alteración, este cambio que estamos viendo en el GenKit, tiene lo que se llama el MAF. El MAF es el Minor Allele Frequency, es la frecuencia alélica menor. Este es un parámetro de frecuencia poblacional, es decir, en todo el mundo o en ciertos países, como vamos a poder verlo en mano izquierda, qué tanto se encuentra esta alteración en estudios y en análisis que han hecho, tanto en población enferma como en población sana. Entonces, justamente en el paper de la derecha nos determina que el punto de quiebre, el punto de corte que se ha determinado para tratar de diferenciar a una variante realmente deleteria de un polimorfismo es del 1% o de 0.01. Y si comparamos justamente las bases de datos que encontramos, en este caso en la mano izquierda, vemos que los valores son superiores al 0.01. Es decir, en muchas de las poblaciones, esta variante se encuentra en un gran porcentaje de la población. Y eso nos da una conexión, nos quiere decir que lo más probable es que esto sea un polimorfismo porque está muy frecuente, se encuentra muy frecuente en la población. Y eso no pasa con las variantes que están relacionadas a la enfermedad mucho, porque justamente estas son deleterias, causan como tal la enfermedad. Entonces no es algo que se pueda encontrar tanto en la población. Este criterio es importante, sin embargo, como lo mencionábamos previamente, es el conjunto de todos los criterios lo que nos permite como tal definir a una variante. En esta parte igual vamos a ver solamente un poco la parte de las predicciones que les mencionaba. Tenemos estos softwares, estos algoritmos in silico
que permiten justamente determinar si es que los cambios a nivel de predicciones por métodos computacionales, si es que la proteína es deleteria. Y vemos que justamente a mano derecha nos da un puntaje de 1 en rojo y nos da 14 en verde, lo cual quiere decir, como pueden ver igual en la pantalla, algunas bases de datos nos arrojan y nos dicen es un polimorfismo, la predicción es neutral, la predicción es tolerable, es lo que quiere decir es que no tiene un carácter tan deleterio como tal. En ciertos casos, si es que usamos esta página de Barsom y hay algunas características, algunas bases de datos que no se conecten, que requieren pago, por ejemplo, Polyfen 2 es una de esta suscripción premium, uno puede dirigirse, darse un poquito más de trabajo y dirigirse como tal a estas páginas web que son gratuitas. Por ejemplo, Polyfen 2, como pueden ver aquí nos sale en la pantalla que no nos está dando el resultado. Si yo vengo a Polyfen 2 y busco la predicción como tal, yo le cargo y le digo, ok, la proteína que estoy buscando es KIT, la posición de cambio es la 541 y la sustitución que yo estoy haciendo es una M por una L, una metionina por una leucina. ¿Qué es lo que llegamos a ver? Que de igual forma, esto solamente era para una indicación un poquito en base a cómo a veces Barsom igual va a tener cierta información cerrada, pero uno puede justamente buscar y ver si es que como tal los algoritmos están abiertos al público y Polyfen 2 lo está. En este caso vemos que la predicción sigue siendo benigna, más bien dicho ahorita, viendo tantas bases de datos como pudimos ver, más bien lo más probable es que esta alteración que encontramos en Cosmic como patogénica, en realidad termine siendo benigna. Y por eso es la importancia de el contrastar la información. Aquí en las bases de datos tenemos también limitaciones, que un poquito ya lo venía mencionando. Vemos la clasificación que ya vimos y una de las cosas importantes que vamos a hablar es justo las BUC o las variantes de significado incierto. Estas variantes de significado incierto pueden estar dadas cuando hay conflictos en las bases de datos entre llamarla una variante patogénica y una variante benigna. Entonces, cuando existe mucho conflicto y uno encuentra proporcionalidad parecida de una y el otro, del llamado de la variante como tal, la notación de la variante, lo que uno debe hacer es determinarla como una variante de significado incierto, ya que deberían haber más estudios que corroboren o lo uno o lo otro. Y lo que uno siempre hace es tratar de evitar las variantes de significado incierto en el reporte final que uno hace. Las variantes de significado incierto también pueden provenir por otro factor, que es el hecho de que como tal la variante no se encuentra en las bases de datos. Las bases de datos tienen sobre todo las variaciones más frecuentes que se encuentran en las poblaciones y de hecho hay un poquito ahí, también es importante mencionarlo, de sesgo, ya que muchas de las bases de datos son realmente de poblaciones caucásicas, de poblaciones blancas, europeas, de Estados Unidos, pero no hay mucho, sobre todo en Latinoamérica. Se debe trabajar todavía más en la investigación, se debe apoyar mucho lo que es la investigación a nivel de esto, porque se puede igual determinar ciertos cambios y ciertas cosas que son exclusivas y más específicas de nuestra población, como latinoamericanos, como razas igual, como mestizos también. Entonces es una cosa importante mencionar. Y como se está marcando en rojo en la parte izquierda, lo mejor es evitar todas estas variantes en el resultado, en el reporte final. No se debe colocarlas, porque como les menciono, puede dar un poquito de dificultad en la comunicación ya con la persona clínica, con el médico tratante, el hecho de llenarle de información que tal vez, como lo dice su nombre, es una variante de significado incierto. Entonces, no tendría tanto valor colocarla. Se podría almacenar. Estas cosas son, por ejemplo, importantes tener una base de datos interna cuando se hace la parte clínica, ir justamente recopilando estas alteraciones, estas variantes que encontramos en la población nuestra ecuatoriana y luego poder justamente ir realizando estudios, contrastar, ver qué es lo que sucede. Tal vez hayan variantes que en otros países sean muy poco frecuentes, pero nosotros vemos que están frecuentemente en los pacientes. Es importante eso también. Dentro de lo que es el tema de la nomenclatura tenemos igualmente basándonos en el paper de cáncer, tenemos ciertos criterios, tenemos ya comisiones que han determinado nomenclaturas estándar como es la UGO, que justamente nos permiten determinar cómo se van a
reportar los SNPs, los INDES, las fusiones, los NBs. Entonces es importante seguir estas nomenclaturas para que haya una comunicación eficiente con las personas clínicas, con los médicos tratantes. Y a pesar de haber toda la estandarización, lo que nos menciona el mismo paper es siempre la comunicación debe ser clara y debe evitarse ambigüedad. Entonces, una de las cosas importantes, a pesar de usar nosotros nomenclatura estandarizada, lo que siempre se debe tratar de ver es que en algún punto, en alguna parte, así sea pequeño, se coloque en el reporte, en los PDFs que se generen, cualquier tipo de reporte que se genere, colocar una especificación de qué tipo de nomenclatura se está usando. Y en el caso de que se ocupe una nomenclatura más interna con justamente, digamos, en un hospital, eso debe estar claro para que si es que es un resultado que va hacia la parte externa, poder evitar justamente estandarizar y mencionar, o sea, dejar claro qué nomenclatura estamos usando como tal. Esa es la parte importante aquí, es entender que la comunicación debe ser clara, porque los resultados que estamos nosotros dando son de mucha, mucha relevancia y pueden determinar que una persona llegue incluso a tener una remisión o un tratamiento o incluso el pronóstico para tal vez tener alguna cosa como un trasplante, en el caso, por ejemplo, de cánceres hematológicos, un trasplante de médula ósea. Entonces, los reportes son muy, muy, muy importantes de NGS, que estén claros. Como tal, dentro de toda la nomenclatura también existe cuando hay alteraciones, variaciones estructurales muy grandes, uno debe igual utilizar la nomenclatura ISSN, que es la International System for Human Cytogenomics Nomenclature. La versión más actual es la de 2020, sin embargo, si uno no la tendría y tiene la versión de 2016, se podría llegar a usar, pero como les mencionaba previamente, en el reporte se debe especificar qué nomenclatura se está usando para evitar eh, confusiones como tal. Y aquí solamente tenemos una sección, una pequeña parte que habla justamente, es la sección en la cual esta guía de nomenclatura que lo mencionamos nos da guías en base a los diferentes ensayos que se pueden hacer. Y en este caso es basado en secuencia, que es justamente el NGS. Entonces, solamente un pequeño detalle en el cual nos va a dar justo cómo se puede, la nomenclatura que se debe utilizar para reportar de lesiones, duplicaciones, inserciones y demás. Ahora vamos a saltar un poquito la parte que es la relevancia clínica como tal. La relevancia clínica es muy importante porque lo vinimos ya mencionando, es la relación en la cual ya se ha establecido una alteración, una variante con una enfermedad en específico. Y aquí podemos ver una tabla de múltiples alteraciones genéticas y cómo cada una se clasifica en riesgo adverso, favorable. Esto le permite al médico, cuando tiene un caso de una leucemia mieloide aguda, que lo vemos en el título, determinar, por ejemplo, si el paciente es mejor ya llevarlo a un trasplante o cualquier determinación, cualquier decisión médica clínica que deba realizarlo. Esto es de mucha ayuda el pronóstico. Entonces, podemos ver que aquí hay genes que estos ya irían divididos en la región, en la parte de variantes de relevancia clínica, porque han sido estudiados y han sido determinados como factores pronósticos dentro de esta enfermedad específicamente. De igual forma, tenemos otras guías mencionar que son bastante interesantes, que son específicas de ciertas enfermedades, como al lado derecho las de síndromes mielodisplásicos y leucemia mielomonocítica crónica. Otra de mucha utilidad, la de la Organización Mundial de la Salud, la quinta edición. Esta es para neoplasias hematológicas. Y de hecho tenemos un ejemplo que es esta tabla de aquí, en la cual igual, esta solo es una porcioncita pequeña, pero para poderles demostrar cómo justamente clasifica y tiene una... hay más datos, obviamente, no pude ponerlo todo, pero esta tabla se nota como las abnormalías genéticas, genómicas, moleculares se representan aquí y nos dan diferentes grupos y obviamente esto va a tener un criterio clínico detrás que va a ser dado por el médico, pero nosotros debemos reportarlo de forma correcta. Hay grupos de estudio igualmente como PEDEMA, aquí igual es la AML, y tenemos un listado enorme, como pueden ver. Les igual les recomiendo que si les interesa, revisen el paper. Eh, Tenemos un listado de algunos genes en los cuales no solamente se ha determinado la patogenicidad, sino que también realmente se ha hecho una conexión con la enfermedad y se ha visto
qué es lo que afecta, qué es lo que sucede. ¿Son dianas terapéuticas? ¿Tienen algún valor pronóstico? ¿Ayudan en la determinación del diagnóstico? Eso como tal. Eso en lo que son cáncer, un ejemplo de cáncer hematológico. Por otro lado, en cánceres de tumores sólidos tenemos lo que son toda esta ruta de señalización de MAPK. Tenemos genes de importancia como el RAS. Esta imagen solamente es para un poquito ver la cantidad de interacciones y la cantidad de proteínas que puede haber en una pequeña porción de lo que nosotros funcionamos, cómo funcionamos y cómo se regula el ciclo celular, que justamente esta ruta de señalización lo hace. Y mencionarlo porque en el siguiente ejemplo tenemos al melanoma, perdón, y vemos cómo existen muchas alteraciones en los mecanismos de resistencia de muchos genes dentro de esta misma ruta que pueden generar resistencia a los inhibidores de BRAF. Entonces, si uno encuentra un BRAF mutado en un paciente con melanoma, uno puede enviar un medicamento inhibidor, pero si existen otras alteraciones a nivel molecular, puede haber una resistencia y esto obviamente lo mejor es poderlo determinar desde un principio para que el paciente pueda realmente tener un fármaco, un tratamiento más personalizado, más específico para su cáncer. Por otro lado, otro ejemplo, igual dentro del melanoma, el gen ALK es lo mismo que les mencioné en el anterior. Tenemos alteraciones, tenemos mutaciones dentro del mismo gen de la ALK, incluso cuando se encuentra fusionado con otros genes. Y esto por medio de NGS se lo puede determinar, se puede encontrar mutaciones que están internas en una translocación y que justamente confieren resistencia. Aquí en esta tabla se ve al lado izquierdo la variante, es decir, el cambio dentro de este gen, y se puede ver con una R resistencia, con una S de sensibilidad. Y esto va a permitir que igualmente se dé un tratamiento ya diseñado justamente para el paciente, sabiendo qué es lo que va a suceder con el paciente desde ya antes y no esperar a que el tratamiento falle. Como tal, lo que tenemos son paneles también específicos, ya retomando, yéndonos a la parte de paneles estructurados por las marcas. Ciertas marcas tienen paneles y en el caso clínico, en la aplicación clínica, muchas veces los paneles custom son de mucha utilidad, pero los paneles custom pueden ser, o los de diseño que también se los llama, son muchísimo más trabajosos porque toca determinar muchísimos parámetros que en algunos casos las empresas ya pueden haberlo hecho y tienen comercialmente disponibles, como es este panel de oncológico pediátrico. En este caso tenemos un panel específico pediátrico para niños, porque se ha determinado, se han encontrado en investigaciones que hay veces que las alteraciones pueden variar, a veces en exones, a veces en genes driver. Entonces, han generado un panel con diferentes, como lo podemos ver aquí, por columnas, con diferentes análisis, como es hotspots, tenemos los CNVs, tenemos la cobertura completa de exones de ciertos genes, tenemos fusiones y expresión. Entonces, de mucha relevancia igualmente los paneles prediseñados ya. Aquí tenemos igualmente paneles de tumores sólidos, tenemos los genes que ya los mencionábamos, tenemos ALK, tenemos genes de relevancia como la familia de los RAS, KRAS, NRAS, HRAS, eh, tenemos incluso BRCA1, BRCA2, que se encuentran bastante relacionados con la parte de línea germinal, pero igual se lo puede hacer en paneles somáticos y si se sospecha, se podría obviamente, como lo mencionaba, mandar a consejería para que se haga ya un examen como tal hereditario, de cáncer hereditario. Por otro lado, tenemos los paneles hemato-oncológicos, que también las leucemias son bastante importantes dentro del campo oncológico. Y también tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos diferentes análisis por columna. Estos han sido diseñados con genes que han estado bien descritos, que en ciertas enfermedades son realmente de relevancia clínica sumamente importantes. Tenemos a JAK2, por ejemplo, en las neoplasias mieloproliferativas. Tenemos genes de relevancia para mielodisplasias, como el ASXL1. Tenemos, y todo el grupo de leucemias, realmente tenemos algunos genes aquí que son de mucha importancia como tal. Ya para ir finalizando, importante mencionar que
La información obtenida a partir de la secuenciación debe ser usada en conjunto con los datos clínicos del paciente. Todo este conjunto de apoyo diagnóstico, todas estas técnicas que van desarrollándose, no pueden reemplazar por completo nada. La idea es hacer que todas estas piezas separadas se junten y que realmente podamos llegar a lo que es la medicina y como tal el diagnóstico integral. Finalmente, concluyendo y retomando ciertas ideas, la clasificación de variantes es importante, recordemos el contrastar la información que vimos con el ejemplo, las bases de datos y siempre basarse en bibliografía, en fuentes verificadas. Hay limitaciones en cuanto a las bases de datos a la clasificación de variantes y esto tiene una relación bastante estrecha con las variantes de significado incierto. En cuanto al reporte y nomenclatura, la parte más importante es la claridad en la comunicación que se tiene al dar el resultado, porque obviamente una persona lo va a leer y debe entender qué es lo que está escrito ahí para poder realmente tomar las decisiones médicas. Si se usa una nomenclatura estándar, que sería lo ideal, igual se lo debe especificar para evitar cualquier ambigüedad. Y finalmente el diagnóstico integral, 3 puntitos nada más. Las nuevas tecnologías como NGS aportan mucho al diagnóstico integral, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. El conjunto de todas estas técnicas, patología, citogenética, todas las partes y la clínica como tal permiten lo que es la medicina integral, es realmente poder dar el mejor tratamiento, el mejor seguimiento, el mejor servicio al paciente. Las pruebas de estándar o complementarias no dejan de ser importantes, pruebas que tal vez llevan en el mercado mucho tiempo, como lo son la PCR, la FISH, siguen siendo importantes, en algunos casos incluso nos sirven como pruebas confirmatorias para las variantes que se encuentran por NGS. Entonces, igual un recordatorio, aquí no es solamente NGS viene a reemplazarlo todo, tiene muchas limitaciones todavía NGS, sino que viene a aportar y que sigamos, se pueda seguir desarrollando más cada vez. Y finalmente la medicina se hace en equipo. Este es un mensaje muy importante. Recordemos, hay mucha gente que está detrás de todo el campo médico, desde la investigación, desde la parte clínica, que como tal logran realizar realmente la parte de medicina y de diagnóstico integral. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, David. Realmente una charla muy clara y donde se releva la importancia de la secuenciación por la técnica de NGS para el cáncer, tanto tumores sólidos como tumores hemato-oncológicos. Las sesiones de preguntas quedan abiertas, que pueden escribir en el chat. Y nuestra compañera, la licenciada Beatriz Luna, estará coordinando las mismas, pero quería preguntarte, David, para romper un poco el hielo y abrir la discusión. Actualmente, por ejemplo, en hemato-oncología, ¿qué beneficios nos ha dado hacer BCR, ABL y ver tanto la remisión que la evalúa el médico hematólogo, evalúa la remisión hematológica, la remisión citogenética y la remisión molecular, que podemos llamar hasta remisión molecular profunda, y generalmente lo hacemos por las guías estándar que tenemos en reacción de cadena en polimerasa por Eh, PCR. ya. Sí, lo que nos ha permitido realmente, bueno, en ese caso es un tipo de PCR bastante bien establecida por grupos internacionales, sobre todo la European Leukemia Network, en la cual se tiene incluso un parámetro para poder hacer el reporte en escala internacional. Lo que se puede ver realmente con los pacientes es el seguimiento por PCR permite determinar cuando un paciente está teniendo algún tipo de recaída o cuando el paciente presenta algún tipo de refractariedad, que es cuando el paciente no logra realmente eliminarse la enfermedad, hay algún tipo de resistencia y es de mucha importancia porque justamente BCR-ABL1 es un target terapéutico, tanto en el caso de las leucemias mieloides crónicas como las leucemias linfoblásticas agudas, que son justamente las dos principales enfermedades en las que se puede encontrar esta translocación. Entonces,
la relevancia y la importancia de la PCR aquí es la sensibilidad que llega a tener, nos permite llegar a puntos en los que nosotros podemos identificar la translocación con una profundidad increíble, o sea, de una célula por miles, por millones, si no estoy mal, es 0.0001% lo que podemos llegar a determinar si es que llegase a existir un transcrito de fusión. Eh, entonces sí, realmente eso brinda, creo yo, un aporte significativo como parte de apoyo diagnóstico para que los médicos puedan realmente mantener a sus pacientes sanos por un tiempo prolongado, que es esto justamente lo que se espera tener a todos los pacientes en remisión. Y si es que se llegase a detectar alguna cosa, poder actuar lo más pronto posible. Y por eso es la importancia de la sensibilidad de las técnicas de biología molecular. Claro, y algo que no sé si mencionaste, pero en tumores sólidos, en los gastrointestinales, donde también, que son los llamados GIST, tenemos también la translocación o el inhibidor de tirosinquinasa presente, precisamente por esta translocación o esta proteína de fusión BCR-BL, que es la translocación 922. Entonces, ¿qué le añadiría la secuenciación a esto? Claro, en este caso, por ejemplo, la prueba de PCR funciona a partir de sondas que tienen un target específico que es determinar justamente si existe la fusión. Sin embargo, la limitación que tiene la PCR es que no puede encontrar cosas nuevas y sobre todo como no está identificando la secuencia nucleotídica, solamente identifica la fusión. En este caso, con NGS nosotros podríamos identificar incluso las mutaciones que tienen internamente las fusiones, que lo que permite determinar es cuando adquiere resistencias justamente las células tumorales por estas mutaciones internas. Entonces, NG se abre un mundo muchísimo más amplio en ese sentido y lo que permitiría es un manejo tanto en cualquier tipo de cáncer, incluso en los que mencionamos un poco, ALK, el gen también ROS, que son dos genes de tumores sólidos, en tumores de pulmón, en cánceres de pulmón, cánceres como el melanoma también se encuentran fusionados, pero también pueden llegar a tener mutaciones internas y eso vamos a poderlo detectar con NGS. Perfectamente. Por eso es que quise contrastar las dos metodologías, una ya muy conocida y otra recientemente aplicada, pero para el mismo oncogen que estamos evaluando dentro de la misma patología. Bueno, creo que hay muchas preguntas. Por favor, la licenciada Beatriz Luna, si nos ayuda con el chat. Sí, buenas tardes con todos. David, tenemos una pregunta de Beatriz Brito que dice, ¿han encontrado el gen PiezoA1 o alguna mutación en los estudios que han realizado? Y relacionado con qué tipo de enfermedad. Ya. Realmente en cuanto a lo que hemos realizado han sido más las capacitaciones como tal. No te sabría decir, la parte nuestra, como lo mencioné, lo que se va a realizar es paneles ya predeterminados, entonces se tendrá que ver si es que en el panel se encuentra. No me sé los paneles como tal de memoria, estoy relacionado con algunos de los genes, sé cuál es la relevancia, más o menos a qué enfermedad se encuentran, porque como lo que pudieron ver, los paneles son globales. Entonces es un panel para tumores sólidos, tiene como 150, 200 genes. Entonces es un poquito difícil saberse todos los genes y además hay uno para pediátrico, otro tumores sólidos, otro hematológico. Entonces realmente no te sabría decir, no sé si es que ese gen me suena no sé si estaría mal, pero creo que tal vez es para ver lo que es la mutational burden, que es como ¿cómo se lo llama? La carga mutacional que tienen a veces para determinar el tratamiento, las inmunoterapias. No sé si es que es ese gen que he leído en algún punto, pero no estoy muy familiarizado, la verdad. Y como lo menciono un poco, lo nuestro va más a la parte ya clínica, en la cual ya están genes especificados. No vamos a tratar de encontrarlo. Para eso se hace mucho más lo que es la exómica completa, que lo presentó mi compañera Sophie. Cuando se hacen exones completos de todos los genes, ahí justamente se hace para más la parte investigativa y poder determinar y ver qué está pasando en esos tipos de genes. Gracias, David. David Baez nos pregunta, ¿cómo filtramos estos datos
¿O qué enfoque deberíamos tener a la hora de seleccionar estas variantes? ¿O debemos tomar a consideración todos los datos de las bases de datos? Ya. Sí, lo importante es, como lo mencionaba, son datos y es información que como tal el reporte puede representar la vida de una persona. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se está dando como un resultado. En cuanto a la filtración, depende de cómo se maneje. Hay empresas que brindan el apoyo de la parte bioinformática. El día de mañana van a ver justamente un poco más lo que es la parte de filtrado. El filtrado no se lo hace ningún humano, podría, y de hecho justamente mi compañero Francisco, que conoce mucho del tema, les va a dar una comparación de cuál es la implicación, cuál sería la implicación de poder tratar de filtrarlo, digamos de esa manera, de toda esta información de forma manual. Entonces, eso un poquito dejaría que tal vez pase el día de mañana, la parte de filtrado. Como tal, las bases de datos uno las integra en esos programas y el programa bioinformático lo realiza por medio de pipelines, pero ese tema es para mañana. Entonces, en cuanto a la revisión de todas las bases de datos, no, tal vez no se logre revisar todas las bases de datos, pero siempre tener tal vez un punto de chequeo, eh, algún método de verificación, de validación y eso justo igual lo va a mencionar mi compañero Francisco el día de mañana. Entonces, esperamos para esa duda poder aclararla más a profundidad. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas personas te felicitan por la charla, excelente charla. Beatriz Brito dice, muchas gracias a Solca por estas excelentes conferencias tan explícitas que los pacientes podemos entender un poco de los resultados de los informes genéticos, secuenciación de exomas. Dice que por favor si les puedes poner nuevamente la diapositiva del panel oncológico pediátrico, por favor. Ya, vamos aquí está. Andrea Morillo nos pregunta de igual forma, te felicita por una excelente charla y dice, ¿existe una base de datos con variantes presentes aquí en el país? Como tal, de lo que he investigado, no tenemos un registro amplio como para llamarlo bases de datos. Hay gente que se ha dedicado. Les invito a que traten, igual esa es una pregunta y es algo enriquecedor poder buscar y ver y encontrar gente que justamente ha trabajado en esto. Eh, Justamente igual les invito a buscar tal vez en la bibliografía. Sé de algunos papers, está la investigadora, la doctora Paola Leone. Ella tiene ciertas investigaciones en cuanto a justamente cuáles son ciertas prevalencias que existen en el país. Como tal que yo sepa, como tal base de datos no hay, pero sí hay gente que está trabajando. El trabajo es duro porque a veces no es fácil la cantidad de plata que se debe invertir en estos proyectos, pero sí lo hacen. Hay gente que se ha dedicado y que ha puesto bastante empeño en esto. Entonces te recomiendo buscar justamente papers de la doctora Paola Leone. De hecho, es colega en nuestro hospital. Igual el doctor Paz y Miño también podrían investigarlo. Eso ya más o menos ver cuál es la descripción, las investigaciones de descripción poblacional que tenemos a nivel de país como tal. Bueno, damos por concluida la sesión.